El abogado de los hermanos Isaías, Ricardo Novoa, quien auspicia la demanda contra el Estado, fue propuesto por Guillermo Lasso como árbitro ante el CIADI. Punto Noticias. Horas después de que se conoció la demanda que los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios de Filambanco, iniciaron contra el Estado ecuatoriano por $2.000 millones, se ha generado varios cuestionamientos por el hombre que auspicia esta demanda y asesora a los hermanos Isaías. Su nombre, Ricardo Novoa Bejarano. Ricardo Novoa Bejarano actúa como procurador judicial y fue quien presentó esta demanda en contra del Estado por supuestos daños causados por las ilegales incautaciones que le realizaron en el proceso penal derivado del feriado bancario. Pero el abogado de los hermanos Isaías no solamente los asesora y defiende en esta demanda en contra del Ecuador, sino que también fue una de las personas propuestas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, como uno de los árbitros del Ecuador ante el Consejo Consultivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, CIADI, organismo al que el Ecuador se adhirió en julio y agosto del 2021. El nombre de Ricardo Novoa Bejarano consta en una lista enviada por la Presidencia de la República a la Cancillería. La palabra tiene en el segmento Pichincha Opina. 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias, profe. A ver, acá lo de fondo en realidad no es que Ricardo Novoa Bejarano, abogado de los señores Isaías, sea uno de los árbitros que designa el presidente de la República y el gobierno ante el CIADI. Ese es, digamos que un ingrediente más. Acá lo de fondo es nuevamente la discusión que le planteaba su contendor en el debate de segunda vuelta. Ya no ni siquiera a Guillermo Lasso, sino a todo el gobierno nacional. Y yo creo que a estas alturas del partido, aunque hay gente a la que no le gusta que hable de fútbol y haga comparaciones con el fútbol, les parece absurda la comparación con el fútbol. Pero a estas alturas del partido, y el cuestionamiento de la banca o el país, me parece que es a todo el país. A mí no me sorprende que teniendo un presidente banquero, vengan los Isaías para tratar de cobrar el vuelto. No me sorprende. No me sorprende además porque los señores Isaías, a pesar de no estar acá en el Ecuador desde hace ya más de 20 años, siempre han sido actores fundamentales en la política de este país, y el caso Isaías ha sido un caso en particular que ha sido transversal en la política del Ecuador, y no deja de serlo hasta el día de hoy. Y dadas las circunstancias, el escenario tan complejo, caótico, que vive el país en lo político, hoy mismo el caso Isaías se puede convertir en un detonante. Capaz que en esa chispa que necesita este momento el gobierno o los opositores del gobierno, como para que esta bomba de tiempo que se llama Ecuador termine de explotar. Probablemente muchas de las personas que en este momento nos están escuchando y están compartiendo esta transmisión, como fue por ejemplo el caso de mi papá, hayan sido perjudicados no solo por los Isaías, sino por todos los banqueros que se beneficiaron de la política económica, monetaria que regía para aquellas épocas desde el gobierno de Durán Ballén hasta el gobierno de Maguad, cuando el Banco Central estaba a disposición de los banqueros, cuando el Banco Central, so pretexto de la autonomía que han reclamado durante largo rato, y fíjense ustedes que en el último tramo del gobierno de Lenín Moreno metieron como gol en minutos de adición. Cuando se acabaron los 90 minutos del partido estábamos en el 95
y ¡pum! Gol a favor de la banca. Recordarán ustedes, en los últimos días del gobierno de Lenín Moreno, la asamblea, es más, estábamos en el en pleno proceso electoral, y la asamblea de esa época, liderada por César Litardo, dio luz verde a una ley que le devolvía nuevamente este tipo de autonomía al Banco Central. Es decir, que el Banco Central vuelva a estar controlado por la banca privada y al servicio de la banca privada. ¿Y qué fue lo que pasó en esa época? Que los banqueros, que además ponían al gerente del Banco Central, al presidente del directorio, al superintendente de bancos, a los presidentes de las juntas de regulación monetaria y financiera, etcétera, los banqueros controlaban todo. A ese mismo modelo de país y de Estado es al que estamos volviendo, al que íbamos a volver. Por eso, esa preguntita que para mucha gente pasó desapercibida, porque prefirieron quedarse con la estupidez del Andrés, no mientas otra vez, ¿no? Eso fue más importante que el dilema de la pregunta esta tan importante de la banca o el país. Pero nos quedamos con la tontería del Andrés, no mientas otra vez, ¿no? Así que los ecuatorianos de rato somos geniales, ¿no? Bueno, ahora me parece que la respuesta está ahí. Esa es la respuesta. Que hay que analizar además con pinzas, con detenimiento, con datos, con cifras, con nombres, con actores. Paso a paso todo lo que ha sido este proceso, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque tampoco soy de los que creo que lo que se hizo durante la constituyente de Montecristi, el mandato 13, el haberles dejado en indefensión a los Isaías y demás para tratar de hacer justicia para los perjudicados de los Isaías y del cierre del banco Filambanco estuvo bien. Había que hacer las cosas bien, pero como en este país somos especialistas en cometer errores y dejar cabos sueltos, bueno, eso es lo que está pasando precisamente en este momento. Que los señores Isaías ante cortes internacionales han demandado de que no se les respetó uno de los más elementales derechos que existen, que es el derecho a la defensa. Bueno, ahora ellos se sienten en capacidad de plantearle una demanda al Estado ecuatoriano por casi 2.000 millones de dólares. Y yo les decía hace un momento, claro, como están dadas las circunstancias y como está el escenario político, mediático en el país, esto da para que se convierta en una verdadera bomba de tiempo, ¿no? Yo les mencionaba hace un momento, muchos de ustedes probablemente fueron perjudicados por los Isaías y por muchos otros banqueros que, beneficiándose de los préstamos vinculados y cosas por el estilo, créditos que se hacían ellos mismos para abrir otras empresas, fábricas, negocios, etcétera. Como ahí los banqueros podían dedicarse a 58,000 cosas más, aparte de tener un banco, como por ejemplo tener canales de televisión. Los señores Isaías eran dueños de TC Televisión, de Gama TV, de Super K, de la revista La Otra. Bueno, eran dueños de un emporio mediático. Y aparte, entonces empezaron a hacer préstamos de ellos mismos, préstamos con la plata de sus clientes, préstamos que después no pagaron. Y por ejemplo, en esa época, recuerdo, ellos levantaron la fábrica de la biela y entraron a competir contra la Cervecería Nacional en un mercado que casi estaba monopolizado por la Cervecería Nacional y la marca de cerveza de esa época nacional. Entonces entraron a competir con la famosa biela y para eso ellos mismos se hicieron un préstamo de no sé cuántos millones de dólares. Montaron una de las fábricas cerveceras más modernas, más tecnificadas del continente. De locos, ¿no? Y bueno, después cuando no pudieron pagar el salvataje, porque también hay que recordar ese episodio, ¿no?, de la historia del país. El gobierno de Maguad, que al igual que este gobierno, era un gobierno demócrata cristiano. En ese gobierno también Diego Ordóñez era funcionario,
La señora Vela era parte de la ADP, el señor Fuertes, que anda acusando a ISA de movilizar gente con plata del correísmo, una cosa demencial que ya la comentamos la semana pasada. Son los mismos que gobernaron esa época, con Mawad. Y recordarán ustedes que, entre otras cosas, entre otras tantas cosas, Mawad se cae porque pierde apoyo político el momento en que se empieza a develar también que sus principales financistas eran banqueros. Entre esos, el dueño del Banco del Progreso, el señor Fernando Aspiazu. Entonces, que le había puesto todos los millones de dólares necesarios para una campaña presidencial. Entonces, el gobierno de Mawad era un gobierno absoluta y totalmente entregado a la banca. Pero como los ecuatorianos no aprendemos nada, hoy tenemos el escenario que tenemos. Yo les decía, hay que recordar siempre pasajes de la historia porque entre el 98 y el 99, gobiernos de Mawad, finales del siglo pasado, ese régimen inyectó 8.000 millones de dólares a 30 bancos. Un salvataje. Eso es lo que fue. Un salvataje. Como que los bancos fuesen, no sé, perdón si puede resultar grosera la comparación, pero como que si los banqueros fueran mendigos. El Estado les regaló 8.000 millones de dólares. Y tan buenos administradores fueron que no supieron precisamente administrar bien ese crédito que el Estado les entregó. 8.000 millones de dólares que después el Estado no pudo recuperar. Pero peor todavía que eso, porque el Estado, por último, tiene los ingresos petroleros, sigue cobrándonos impuestos, etcétera, etcétera. Pero usted, por ejemplo, si en esa época, qué sé yo, vendió la renuncia, se jubiló, vendió un terrenito que tenía, un par de carritos que tenía, una casa, y las metió en una cuenta de banco y perdió esa plata, ¿cómo va a ser para recuperar esa plata? El problema es que con ese salvataje, los perjudicados por el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos, algo que además Mawad, siendo presidente, dijo que nunca iba a suceder. No vamos a congelar la plata de los cuentaahorristas, dijo. El problema es que esos ahorros se congelaron. Los bancos, de un día al otro, de la noche a la mañana, amanecieron con las puertas cerradas y con miles de clientes golpeando sus puertas y sus ventanillas tratando de recuperar sus dineros. 8.000 millones de dólares que se hicieron humo y que nunca fueron a parar en las cuentas de los verdaderos perjudicados por ese salvataje, que fueron miles y probablemente también millones de ecuatorianos. Debemos refrescarnos la memoria, ¿saben por qué? Porque parecería que en este país nos olvidamos que el mayor éxodo de ecuatorianos hacia el mundo ocurrió precisamente por esta tragedia, en la que se perjudicó a millones de familias de ecuatorianos. Más de 3 millones de compatriotas se vieron obligados a emigrar de este país, con destino a los Estados Unidos, con destino a Italia, España, a Venezuela, al resto del continente. En esa época Venezuela, porque ellos estaban viviendo todavía un boom petrolero muy interesante y muchos ecuatorianos se fueron para allá. Pero parecería que nos olvidamos de estos episodios. Los perjudicados, ellos. Los miles de ecuatorianos y miles de familias ecuatorianas que perdieron sus ahorros. Abuelos, abuelas que de la noche a la mañana se quedaron sin un centavo para poder cubrir los gastos de las medicinas para sus tratamientos.
o sin plata para poder preparar los alimentos en su casa. Esos son los perjudicados. Pero no, fíjense ustedes, ahora resulta que los señores de Isaías, que están ofendidos con el Estado ecuatoriano porque les incautaron 200 empresas, se sienten en capacidad de demandarle al Estado por más o menos 2.000 millones de dólares. Los hermanos William y Roberto Isaías Dasum, expropietarios del Filambanco, quienes fueron sentenciados por hechos ocurridos durante el denominado feriado bancario, demandan al Estado ecuatoriano por una cantidad no menor a 2.000 millones. Estos, según ellos, son por los daños causados por las ilegales incautaciones que se efectuaron en el proceso penal que duró más de 2 décadas. Según un escrito de 48 páginas presentado por la defensa de los Isaías, las instituciones directamente demandadas son el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliaria. Es de locos, ¿no? Porque el Banco Central, que fue el que les cubrió los huecos que dejaron en sus administraciones, fue el Banco Central que destinó 8.000 millones de dólares para el salvataje bancario, termina demandado ahora por los Isaías. Al momento, la causa está en manos de un tribunal de lo contencioso y administrativo de la Corte Provincial del Guayas, y el proceso ya fue puesto en conocimiento de las instituciones demandadas, además de la Procuraduría General del Estado, quien tendría 30 días para responder. Así que ahora también la mirada de la opinión pública y de todo el país debería estar sobre el Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, para ver cómo actúa en defensa de los intereses del Estado ecuatoriano, porque estos 2.000 millones de dólares no van a salir del bolsillo ni del señor Lasso, ni de ninguno de sus ministros, ni del señor Correa, ni ninguno de sus ex ministros o de sus funcionarios en su gobierno, sino va a salir del bolsillo de todos los ecuatorianos. Va a pagar usted, va a pagar todo el mundo, va a pagar yo, todos vamos a tener que pagar esto. La acción de los hermanos Isaías contra el Estado ecuatoriano llega luego de que el 9 de mayo del 2021 un tribunal de lo penal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso extraordinario de revisión que presentaron y les restituyó el estado de inocencia respecto del delito de peculado por el abuso de los fondos de préstamo de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador a Filambanco en el periodo de septiembre a diciembre de 1998. Para los Isaías y su defensa, lo que el Ecuador debe cancelarles por los daños ocasionados asciende a 1.548 millones de dólares más 15 millones que habrían ellos pagado en los Estados Unidos por gastos y honorarios dentro del injusto procesamiento iniciado por el Estado ecuatoriano en la ciudad de Miami, así como por los intereses legales generados. ¿Saben quién conformaba esa sala de la Corte Nacional de Justicia que les restituye la inocencia a los hermanos Roberto y William Isaías? ¿Saben quién? Nada más y nada menos que la doctora Daniela Camacho, la jueza a la que por arte de magia le caían todos los procesos en contra de Correa y la que terminó sentenciándolo a Correa por el tema de sobornos, por el tema de Balda y por todos los juicios en contra de Correa caían en manos de Daniela Camacho. ¡Oh, sorpresa! También le cayó el caso de los Isaías y los declaró inocentes. Y aquí un dato que es, digamos, no interesante, pero que creo yo que hay que valorarlo, y es el hecho de que, a ver, esta no es una pelea, o no debemos entenderla así, no debemos entenderla así, como que es una pelea entre los Isaías y el correísmo, o el correísmo y los Isaías. Ya olvidémonos de eso, porque además en este país terminamos reduciendo todo a esa disputa de correísmo-anticorreísmo. Porque si hacemos lo que están haciendo en este momento los defensores de los Isaías, revisen ustedes en Twitter, revisen ustedes en redes sociales, porque este caso de los Isaías también lo están llevando a la arena de la polarización entre los que están con Correa y los que están contra Correa. No, esta demanda que plantean los Isaías es contra el Estado ecuatoriano.
Y aquí, por ejemplo, va a ser muy interesante, eso sí va a ser interesante, ver la postura que adopten quienes en su momento fueron detractores de los Isaías y quienes promovieron además sendas demandas y juicios en contra de los señores Isaías. Me refiero, por ejemplo, a Óscar Ayerbe, quien también es anticorreísta y quien ha abierto, él es abogado defensor de los policías procesados por el 30S. Entonces, ahora hay que ver si pone por delante el doctor Ayerbe su anticorreísmo o si va en búsqueda de la justicia, porque lo que están pretendiendo hacer los señores de Isaías no es un daño a Correa. Cuidado, se pierden. Porque como acá todo lo reducen a eso, si estás con Correa o estás contra Correa. Por eso les decía hace un momento que el tema de los Isaías, hoy por hoy, es un asunto realmente complejo que tiene en sus manos el gobierno nacional. Porque si lo quieren reducir a un tema de estás con Correa o contra Correa, quiere decir que van a respaldar a los señores Isaías. Eso quiere decir que se van a ir en contra de los miles y miles y miles de ecuatorianos que fueron afectados por el salvataje bancario. Le estarán dando las espaldas al pueblo ecuatoriano, a los verdaderos perjudicados por el salvataje bancario y por el feriado bancario provocado en el gobierno demócrata cristiano de Yamil Mawad. Así de sencillo. No reduzcan un problema tan grave a eso. Y creo que el tema este de la demanda que han planteado los señores Isaías en contra del Estado ecuatoriano hay que analizarla con cabeza fría, además con conocimiento de la causa, porque aquí hay muchas cosas que hay que valorarlas. Hoy la última entrevista la vamos a abordar precisamente sobre este tema con alguien que además fue funcionario del gobierno de Mawad, pero que adicionalmente y después por el devenir de los acontecimientos se convirtió en uno de los más fuertes detractores de los Isaías, casi que son enemigos, ¿no? El doctor Juan Falconi Puig. Para saber su versión sobre esta situación. Y ojalá en los días siguientes podamos también conversar con el doctor Ricardo Novoa Bejarano, quien es abogado de los hermanos Isaías, o con Jorge Zavala. Sería muy interesante conversar con uno de los dos para conocer también la versión de los hermanos Isaías. Pero analicemos esto de forma realmente equilibrada y objetiva, no creyendo que esto se trata de una lucha entre pros y contras, ¿no? Ya dejemos de reducir y dejemos de polarizar a este país llevando todo a esa arena, ¿no? Si es contra Correa o estás con Correa, o es correísmo, anticorreísmo, no. Esta demanda en contra del Estado es algo muy grave y hay que tomar en consideración lo que yo les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué va a pasar con este caso en el que un par de banqueros demandan del Estado una indemnización de 2.000 millones de dólares cuando quien gobierna este país es precisamente un banquero?